El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca al Dios vivo, y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obediente, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Qué son armas efectivas contra la ansiedad? ¿Con qué armas de la palabra de Dios podemos contar? Aquí en 2 Carta de Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 4, ahí podemos leer como el apóstol Pablo nos enseña, leyendo aquí la Reina Valera, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, con Dios y para Dios, dice en griego, para la destrucción de fortalezas en la mente, fortalezas en los sentimientos, fortalezas que ni te dejan salir y fortalezas que no permiten que nadie tenga acceso a tu vida. Cuando una persona entra en una ansiedad continua, entonces aparece de nuevo una nueva palabra que se llama depresión, desesperación. Eso puede ser que levantes fortalezas interiores, sea en tu mente, en tus sentimientos. Esas fortalezas muchas veces ni te dejan salir a ti, a la libertad, ni tampoco permiten que otros entren para poder ayudarte. Ningún consejo te llega, ninguna palabra te alcanza, ningún cariño te toca. El apóstol Pablo dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas para Dios. Gracias al Señor, el Espíritu Santo en la Biblia nos ofrece ciertas armas para poder vencer la ansiedad. Pero primeramente tenemos que saber una cosa, que muchas veces son poderes diabólicos que se aprovechan de ese momento de ansiedad en tu vida. La ansiedad no tiene una fuente diabólica. Mayormente esa ansiedad viene a nuestra vida, sea por cansancio, estrés, diferentes fobias. Esa palabra fobia proviene del griego phobos, que significa miedo, temor. Hay dos clases de temor: el temor a lo conocido y el temor a lo desconocido. Y también otra razón porque la ansiedad puede venir sobre tu vida es la soledad obligada. La soledad que te obliga a la vida.
no la que tú has elegido. La soledad que te obliga en los dolores, la decepción, la falta de confianza. Y luego, otra cosa que te puede llevar a la ansiedad es la angustia o las angustias de la vida. Pero muchas veces el poder más poderoso que puede provocar ansiedad es agobio. Estar completamente agobiado. Agobiado no solo haciendo las cosas malas, no, sino haciendo cosas buenas. En Lucas capítulo 10, versículo 38, el Señor visitó una familia de 3 familiares que no estaban casados. Es la familia probablemente que más en los 4 evangelios encontramos con más versículos, más descripción, que es Marta, María y Lázaro. Si tú asumas todos los versículos donde Marta, María y Lázaro aparecen, te vas a dar cuenta que es la casa, el lugar y la familia que Jesucristo más visitó. Eran amigos suyos. A Lázaro luego el Señor lo resucitó entre los muertos. Pero un día, de los muchos que el Señor entró a la casa de Marta y de María, dice la Biblia, pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Y se acercó al Señor y dijo con un tono agobiado, cansada, «No te da cuidado, Señor, no te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude». Y Jesucristo dijo esta frase tan conocida que todos conocemos. «Marta, Marta, afanada y turbada estás». Esa palabra afanada, que luego también aparece en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, esa palabra estar afanada es la palabra ansiedad. Cuando el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Interesante. Estar afanado, ansiado, la misma palabra. Pero es interesante que esa palabra ansiedad, afanado, en griego también significa estar distraído. La ansiedad te distrae o distrae del propósito de tu vida, de lo que para ti es importante. Un fruto de la ansiedad es que estás paralizado. Te falta la fuerza, la energía. Esa ansiedad se transforma con el tiempo en una angustia, en un estado de apatía. Es interesante que esa palabra apatía aparece en la Biblia, en la carta de los Hechos capítulo 19, a partir del versículo 8, 9, y también en la carta de los Hechos capítulo 14, versículo 2 y 3, donde dice que habían ciertas personas que no creían. En griego, en el idioma en cual está escrito el Nuevo Testamento, en ese griego antiguo, dialecto koiné, esa palabra apatía, es una de las palabras que se usa para describir el no creer. O mejor dicho, el no querer creer. Porque en griego se encuentran 2 palabras para incredulidad. Una es apistía, porque pistos en griego significa fe, confianza. Y apistos, significa el no poder creer, porque nadie te lo dijo, porque te falta la revelación. Pero la otra palabra de incredulidad en griego se llama apatheia. De ahí viene la palabra apático.
Apatheia es un estado apático. Yo conozco cristianos apáticos que no creen que algo puede cambiar, que no creen que lo que está en la Biblia puede ser verdad. Creen en Jesucristo, pero creen más en un diablo sobrenatural que en un Dios sobrenatural. Quiero decirte que Jesucristo no ha cambiado. No, Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y en toda eternidad. Él no ha cambiado. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo. El Padre es el mismo y el Espíritu Santo es el mismo. El Señor puede cambiar de planes, pero nunca de naturaleza, nunca de carácter. ¿Puede cambiar planes el Señor? Sí, por supuesto. En la carta de Éxodo podemos leer cómo Él quiso llevar el camino más corto a través del desierto de Egipto a la tierra prometida, 11 días. Él pudo llevar a Israel atravesando ese camino más corto, pero era un camino de guerra. Pero Dios el Padre dijo: como conozco a este pueblo, que no es un pueblo que ha aprendido a guerrear, si yo los llevo a la guerra contra los filisteos, los otros pueblos, seguramente quieren regresar a Egipto. Y lo llevó por otro camino. ¿Cambió el Señor de carácter? No. Pero sí cambió de planes. El Señor puede cambiar de planes, pero nunca de carácter. Y Jesucristo es el mismo. Si nosotros somos apáticos, es porque tenemos que confesar que no creemos realmente en Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado. ¿Sabes, querido oyente? Si tú eres cristiano, católico, evangélico, adventista, bautista, ortodoxo, pentecostal, lo que sea, anglicano, si crees de verdad en Jesucristo, entonces creo que crees lo que dice la Biblia. En Daniel 7:13 y 14. Su dominio es dominio eterno, que no pasará. En Daniel 7:27 dice que todo dominio le tiene que servir y obedecer. En Mateo 28, versículo 18 dice Jesucristo: a mí es dada toda autoridad. En griego, exousia, libertad judicial, para hacer lo que Él tiene en su corazón. ¿Sabes, querido oyente? Mire, solo porque usted o yo no creemos algo, no significa que Jesucristo ha cambiado, no. Hoy en este día, Jesucristo es el mismo. Él puede hacer los mismos milagros. El otro día en la iglesia, una hermana dio testimonio de una persona que había muerto o tuvo una muerte cerebral. Una muerte cerebral es el momento cuando los médicos le preguntan a la familia si pueden usar los órganos para trasplantarlos en otra persona. Es el momento donde no hay ninguna esperanza que una persona recupere. Pero esa mujer tuvo la fe, tuvo la perseverancia y la confianza en la persona de Jesucristo. Y el Señor sanó a esa persona. Despertó y recuperó completamente la mente y todas sus habilidades.
Usted a lo mejor dice, no, eso no es posible. Pues sí, sí es posible. Para Dios, todo es posible. Él no ha cambiado. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no entrar en una apatía espiritual. Vamos a la iglesia, pero pensamos que nada puede cambiar. Querido, querida, todo puede cambiar. Todo. The devil is a liar, dice el inglés. El diablo es un mentiroso. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Rey de los Reyes. Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado el mensaje, convirtiendo nuestro mensaje en un mensaje primordialmente cultural, psicológico, político correctness, políticamente correcto. No. Al diablo con el diablo. To hell with the devil, dice el inglés. Al infierno con el diablo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo vive. Jesucristo reina. Hoy Jesucristo sana. Hoy Jesucristo, por su gracia, puede cambiar vidas, familias, naciones completas. No me cuentes que no es imposible, porque la Biblia dice cómo funciona. ¿Sabes cómo? Conforme a tu fe, le dijo Jesucristo a estos dos ciegos. Dos ciegos le dijeron, Bar David, hijo de David, Bar David, ten misericordia de nosotros. Jesucristo dijo, ¿misericordia? No. La ley fue dada por Moisés, pero la misericordia también estaba ahí. Pero algo vino nuevo con Jesucristo. La revelación y la manifestación de la gracia de Dios. Como dice segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. La gracia que fue preparada en antemano para nosotros. Desde los siglos, desde la eternidad. Pero ahora se manifestó por la persona de Jesucristo. Por eso, la ansiedad hay que tomarla en serio. Pero gracias a Dios que el Señor nos da armas poderosas contra esa ansiedad. Esa ansiedad, ten cuidado, se convierte en un agujero negro como en el universo. En el universo existe un fenómeno que son agujeros negros. Un agujero negro en el universo es un lugar donde hay millones y billones de agujeros negros que tiene tanta gravitación que absorbe todo lo que se acerca y no lo deja salir. Incluso la luz. Un agujero negro tiene tanta gravitación que absorbe la luz. Una persona en una profunda ansiedad tiene el don, casi carnal, diabólico, de absorber la luz que hay en ti. Algunas veces hablas con una persona así y te sientes completamente vacío, como si hubiera absorbido de tu corazón toda vida, ánimo y esperanza. La ansiedad se siente y se percibe en una preocupación intensa en el alma que te trae tristeza, en los pensamientos que te trae desesperación y persiste en el corazón como una cautividad
de la cual crees que no vas a salir. Y los demonios, esos espíritus diabólicos, ellos no provocan la ansiedad. No. Ellos se aprovechan de la ansiedad. Ellos no lo provocan, pero se aprovechan. La pregunta para nosotros es, ¿qué son armas efectivas contra la ansiedad? Primero tenemos que conocer la efectividad de esa armadura de Dios que el apóstol Pablo describe en la carta de Éfesos, capítulo 6, versículo 10 adelante, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas del diablo, en griego, la palabra acechanza se llama methodoia. De ahí viene la palabra método. Methodoia. Y el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos. No. Pero sí contra principados, potestades, contra gobernadores y contra las tinieblas, gobernadores de estas tinieblas, y contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Y ahora oye, no en la semana mala, ni en el mes malo, ni en la vida mala, ni en el año. No, en el día. Hay días de ansiedad que requieren la guerra espiritual. Y acabando todo, estar firmes. Hay momentos que tenemos que andar en el Espíritu, hay momentos que tenemos que correr en el Espíritu, y hay momentos que tenemos que estar firmes sin movernos en el Espíritu. Uno anda para conquistar en el Espíritu, pero uno se queda firme para defender lo que ha conquistado. Estad pues firmes, ceñidos. Y ahora viene una cosa interesante. Habla de el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la bota de predicar el evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Y sabes qué es gracioso? Todo eso describe una persona. Jesucristo tuvo razón cuando dijo en Juan capítulo 16, 33, en el mundo tendrás aflicción. Esa palabra aflicción en griego se llama thlispis y significa presión o pisotear la uva o la aceituna para sacarle sea el jugo o sea el aceite. Tiempo de presión saca lo que hay profundamente en tu corazón. Tú no sabes cómo es una persona hasta que tenga mucha presión en su corazón. De ahí saca lo más oscuro, los miedos más escondidos. Pero esta armadura de Dios es una persona. Ceñidos con vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Vestido con la coraza de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesucristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿En quién creemos? En Jesucristo. Nuestra fe es en la persona de Jesucristo. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Quién es la salvación? Es Jesucristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
¿Quién es el Verbo que se hizo carne? Jesucristo. Y de toda la armadura de Dios que hemos ahora leído, todos los componentes son componentes defensivas, menos una, que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Esa palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios tiene un poder impresionante. La palabra de Dios entra profundamente al corazón, al alma, a la conciencia. Tengo una predicación especialmente sobre la conciencia, porque solo con una conciencia limpia se puede luchar la buena batalla de la fe. También esa enseñanza sobre cómo tener una conciencia limpia. ¿Y qué significa tener una conciencia limpia? Si tú lo deseas, también te lo puedo enviar. Porque solo con una conciencia limpia, que no te avergüenza, puedes enfrentarte cara a cara con esos stupid devil demons y mirarle a la cara y decirle: en el nombre de Jesús te reprendo. Hay un estado de ansiedad que viene por tristeza. Cuando alguien muere, alguien fallece y deja un gran vacío. Algunas veces me preguntan: pastor, ¿puedo orar para que se vaya esa tristeza? No. Estás equivocado. Cuando alguien muere, cuando alguien fallece, el dolor necesita tiempo. No es el tiempo que sana el dolor, no. Es el Señor en el tiempo. Algunas veces es mejor como los amigos de Job al principio, que lo hicieron bien. 7 días cuando vieron a Job, se sentaron y no dijeron palabra y acompañaron a Job en su dolor con un silencio que solo verdaderos amigos conocen, el poder de ese silencio. La palabra de Dios, la promesa de Dios, hay que proclamarlas. Solo porque tú y yo estemos en un agujero de desesperación, no significa que el Señor ha cambiado. No. Un buen ejemplo es José, hijo de Jacob, llamado Israel, hijo de Rahel, hermano de Benjamín. Si tú observas su vida, puedes leer cómo fue echado al pozo, vendido como esclavo, llegando a la casa de un llamado Potifar, acusado de una mujer, de lo que él nunca había ni pensado, llevado a prisión. Pero todo eso fue el vehículo para llevarlo al palacio. Querido oyente, si ahora te sientes en un pozo, quiero decirte con la mano al corazón: no temas. Todo tiene su tiempo y su razón. Pero yo sé cómo va a ser tu final. Porque Job 8, versículo 7 lo dice: aunque tu principio era pequeño, tu final será muy grande. A lo mejor estás en el pozo ahora, pero querido hermano, querida hermana,
tú no vas a terminar en el pozo. Vas a terminar en el palacio del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Por eso proclama todas las cosas de promesas que Dios te ha dado. Otra arma poderosa es la alabanza y adoración. Cántale, alaba al Señor. Te doy un consejo. No llegues tarde a la iglesia. Algunos dicen, bueno, me pierdo un poco de la alabanza. No. La verdad es que le quitas un poco de alabanza al Señor. 1 Samuel capítulo 16, 14 dice que cada vez que David cantaba, el demonio ese huía. Si te sientes en ansiedad, pon una adoración. Cántale al Señor. Cántale una adoración, una alabanza, porque Salmo 22 dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Otra poderosa arma contra la ansiedad es proclamar la sangre de Jesucristo, como dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y la han vencido por medio de la sangre del Cordero. Proclama la sangre de Jesucristo, el poder de la sangre de Jesucristo, la única sangre que nunca fue contaminada con el pecado. Es la santa sangre que hasta hoy tiene poder. Cuando se proclama el poder de la sangre de Jesucristo, hay fuerza, hay poder, tremendo poder en la sangre de Jesucristo. Y tenemos que reconocer otra cosa, la autoridad que nosotros tenemos para reprender esos poderes diabólicos. Ahora al final del programa os voy a ofrecer que oremos juntos. Vamos a hacer una oración juntos para atar esos poderes diabólicos que se están aprovechando. Querida hermana, querido hermano, querido oyente, lo quiero decir de nuevo. Desconozco la situación donde está. La ansiedad a todos nosotros nos pasa, antes o después de una o de otra forma. Pero importante es saber que hay un Dios bueno, eterno, lleno de gracia y amor, que nos cuida y nos protege. No te rompas la cabeza. La recompensa será grande, muy grande. Tienes que tener un conocimiento de tu autoridad. Tú no eres un esclavo, querido oyente, por el amor de Dios. Come on. Lo digo otra vez al diablo con el diablo, por el amor de Dios. Nosotros no somos esclavos de una religión. Gente que está en una secta se siente esclavizada. Si te sientes esclavizado, pregúntate si estás en una iglesia o una secta. La iglesia es la casa del Señor y ahí Jesucristo no tiene esclavos, solo hijos e hijas. Por eso tú tienes que saber que eres una hija amada, un hijo amado, perdonado por la gracia de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, rodeado de su gracia. En Cristo Jesús, tú no eres un esclavo y tampoco una persona religiosa. Eres parte de la familia del Señor. La ansiedad, como dije, antes o después viene a todas nuestras vidas, de una u otra forma. La pregunta es, atención, ¿cuánto tiempo se queda la ansiedad? Contra más tiempo la ansiedad se quede,
el efecto es más dañino. Porque una ansiedad de largo plazo te puede llevar a una profunda depresión. El pasar un momento de ansiedad no es el problema, es el permanecer en ese estado de ansiedad que te lleva a una amargura, a una depresión. Pero en esos momentos difíciles, te recomiendo que leas la palabra de Dios en voz alta. Salmo 27, versículo 1. Adonai, Elohim, Yahvé, mi Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y ahora oye, cuando se juntaron contra mí, atención, primero los malignos, segundo, mis angustiadores, y tercero, enemigos a mi alma. Con uno yo hubiera tenido bastante. Hay días que parece que todo te persigue, pero dicen ¿para qué? Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 91, también muy conocido. Un salmo de guerra, de protección. Dice, el que habita, el que vive, el que permanece, el que tiene como casa de vivienda al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, tú tienes que decir al Señor, esperanza mía, castillo mío. El Señor es mi castigo, mi Dios, en quien confiere. En momentos de ansiedad, la falta más grande que puedes hacer es retirarte y rendirte. No lo hagas. No dejes el cuerpo de Cristo, la iglesia donde tú vas. Es importante estar en una iglesia sana y equilibrada. Algunos dicen, pastor, yo he tenido mala experiencia en iglesias, por eso no voy a la iglesia. ¿Ah, sí? Déjame contarte una cosa. ¿Sabes que yo de otro día tuve una mala experiencia en un restaurante? Por eso no he dejado de comer. Que uno puede tener mala experiencia, claro. Pero también en el trabajo tienes mala experiencia. ¿Por qué te levantas toda la mañana y vas de nuevo? Una buena pregunta. El perdón tiene que ser parte de nuestra vida. Si sientes que hay momentos de ansiedad, levántate, alza tus ojos hacia los montes, como dice el Salmo 121. Alzo mis ojos hacia los montes. Haz una palabra de fe. Alza hacia arriba tu corazón, como dice Salmo 143. Alzo mi alma, mi corazón hacia ti, Señor. Ata al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Reprende esos poderes diabólicos y proclama en el nombre de Jesús: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Proclama que solo la bondad y la gracia de Jesucristo te seguirán. Esa ansiedad también puede venir por un cansancio religioso. Cuando dice Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28, 29, venid a mí, dice en el castellano, los trabajados. Bueno, esa palabra trabajado no es la correcta, porque no tiene que ver con trabajo. No es el trabajo que te cansa, son las personas que te cansan.
Es la carga que han puesto sobre tu vida. Esa carga religiosa. El cansancio religioso es lo peor que hay. Lo peor, porque nunca tienes la seguridad que lo has hecho bien. Una religión siempre te va a dejar en una inseguridad. Pero es Jesucristo el que nos convierte en hijos e hijas de Dios. Solo con la relación y la revelación con Jesucristo tienes seguridad de vivir en paz con Él. Es la gracia de Jesucristo que se manifiesta en nuestra vida. Esa gracia, preparada desde la fundación del mundo, la eterna gracia. Esa gracia que nosotros necesitamos día a día. Como dice, la gracia que nos fue dada a nosotros, pero no nos pudo alcanzar, porque el transportador de la gracia es Jesucristo. La gracia nos fue dada a nosotros, pero no pudo venir a nosotros, a los que más necesitamos la gracia. Pero la gracia fue transportada por Jesucristo hacia nosotros, porque ahora se manifestó por el nacimiento de Jesucristo en Betlehem, en Belén, por su vida en Israel, por su muerte a las puertas de Jerusalén y por su resurrección. La gracia se manifestó. La ansiedad que te lleva a la frustración, antes o después te lleva a una amargura. Eso lo podemos leer muy bien en esa parábola del hijo pródigo, el hijo mayor. Cansado de no comprender que era un hijo, entró en una amargura. La ansiedad es un fenómeno. Casi no se puede compartir con nadie, porque pocas veces vas a encontrar personas que de verdad te comprenden. Y si algo necesita una persona con ansiedad, es tener compasión con ella. No le critiques, no le digas, vamos ya, deja. No. No digas eso. Don't do it. Don't do it. La ansiedad te quiere dar un sentir de derrota. No te hagas cómplice de ese sentir. Pero tú no te tienes que quedar en ese estado de derrota. Levántate, alza tus ojos, alza tus brazos hacia arriba. Cántale un cántico, una alabanza al Señor. Cantaré al Señor por siempre. Cántale, pon un buen CD. Más, pon la mejor radio que existe, Dynamis Radio, donde tenemos la mejor y nueva alabanza. Levántale, cántale al Señor un cántico, una alabanza, una adoración. ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad no soporta la fe, la vida, la gracia, la presencia que hay en alabanza y adoración. La ansiedad no soporta la presencia del Señor. Lee la Biblia en voz alta, otra arma. Yo no conozco a nadie, no one, que tenga ansiedad, que lea la Biblia continuamente en voz alta. La ansiedad no soporta el sonido de la fe. La ansiedad no soporta el sonido de la encarnación de Jesucristo. Proclama en voz alta, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y dilo como David, en 1 de Samuel, cuando le dijeron, tú no puedes luchar contra este hombre. Tú no puedes. Y oye lo que dice 1 Samuel
17:34. Oye atento. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor. A ver, momento. ¿Cómo que era pastor? ¿Todavía era pastor? No. David sabía: este gigante incircunciso será la promoción de mi vida. Este gigante de 3 metros, Goliat, será la Boeing 747 que me llevará al destino de mi vida. Esta onda con esta piedra me va a catapultar al propósito de Dios. Y hoy daré tus carnes a los pájaros. Y ahora oye esta palabra. Tu siervo era pastor, ya estaba hablando proféticamente. Habla proféticamente sobre tu vida. Pero cuando vino un león o un oso, león o oso, ¿qué te crees que es más peligroso? Es el oso. El oso es un animal vengativo, creo que se llama, vengador, que no te va a dejar nada. Él no se rinde. El león sí se rinde en algún momento cuando subes a un árbol, pero un oso, never. Y David dijo: momento, el Señor me salvó de las garras del león y de las garras del oso, y también me va a salvar de las garras de este hombre. El otro día vi un documental, un león, a real lion, un león verdadero, porque los verdaderos leones tienen cicatrices. Atacado de una manada de hienas, creo que se llama en español. Son los animales más feos que hay en la tierra, una hiena. No sé si eran 15 o 20, no lo sé, a lo mejor más. Le atacaron a un león, a un macho león. Le pegó un meneo el león, pero te voy a contar lo que hizo. Cogió a una hiena, con un mordisco le partió la columna y subió la hiena para arriba. La subió para arriba como un trofeo, como diciendo: el próximo que se acerque va a terminar así. Se dio la vuelta en su majestad y le enseñó a todas las otras hienas: mira, esto va a suceder con cualquiera que se me acerque. Levanta las victorias que Dios te ha dado. Levanta esa voz profética. Levanta esa voz de victoria. Dile: esto va a suceder con todo demonio que se acerca a mi casa, a mi familia, porque soy más convencedor. Y proclaman en nombre de Jesús. El lugar donde tú estás, sea una cocina, se puede convertir en una catedral de la presencia de Dios. Sea tu trabajo, un taller, tu oficina, se puede convertir en un santuario de fe. Porque a donde tú estás, está tu querido Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo contigo. La ansiedad viene, la ansiedad se va, pero la victoria la tienes tú en tus manos.